Muy buenos días. En el video anterior empezamos a hablar sobre el pasaje de Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22. Dijimos que un creyente, en el momento de la conversión, pasa de un tipo de esclavitud a otro. Antes de nuestra conversión, éramos esclavos del pecado. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en esclavos de Dios, ahora obedientes a un nuevo amo. No hay un solo momento en la vida en que no seamos esclavos. No hay un punto intermedio entre estas dos esclavitudes. Cuando, por gracia de Dios, nacimos de nuevo, fuimos liberados de la prisión del pecado y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero inmediatamente fuimos llevados a una nueva esclavitud. La esclavitud de la justicia de Dios, de una vida recta delante de Dios. Y esto no es una mala noticia, sino todo lo contrario, es una gran noticia. Es maravilloso ser esclavo de Jesús porque Él, como nuestro Señor y amo, se preocupa por nosotros, suple nuestras necesidades, vive dentro de nosotros, nos provee y dirige y guía nuestra vida. De esto surge una pregunta que vale la pena abordar y abordaremos hoy. Si decimos que somos esclavos de Dios, ¿significa que ya no pecaremos? ¿Acaso el creyente ya no peca? Abordaremos estas preguntas. Pero antes de continuar, me gustaría sugerirles que vean el video titulado Hacer todo para la gloria de Dios, cuya liga incluyo aquí abajo de este video. Tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy. Voy a iniciar leyendo el pasaje y como siempre les sugiero leer todo el capítulo para que no sean palabras o frases aisladas o sacadas de contexto. En esta serie estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más fácil de entender. En Romanos 6, 20 al 22 dice lo siguiente: Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Hasta aquí la lectura. Empieza diciendo, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. La palabra eran, es decir, ustedes eran, se refiere a todos los creyentes. Y no dice tal vez eran esclavos, sino que afirma categóricamente que lo eran. Todo creyente fue alguna vez esclavo del pecado. De hecho, cualquier ser humano empieza su vida como esclavo del pecado y continúa viviendo así mientras no está en Cristo. Incluso aquellos que hemos nacido de nuevo, fuimos esclavos del pecado antes de nuestra conversión. Independientemente del tipo de familia de la que provengas, raza, país, cultura, etc. Por ejemplo, si creciste en la iglesia con padres cristianos, fuiste a una escuela cristiana, tuviste amigos cristianos, aprendiste de memoria muchos versículos de la Biblia cuando eras niño, según las Escrituras, si aún no has nacido de nuevo, sigues siendo esclavo del pecado. Antes de ser creyente, toda tu vida anterior la viviste siendo esclavo del pecado. Tu pensamiento, tu voluntad, tu mente y corazón eran esclavos de tus deseos pecaminosos. La epístola a los Efesios, capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado,
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Hasta ahí la lectura de esta porción de la Escritura. Si tu mente estaba esclavizada, tu voluntad también lo estaba. Todo tu ser estaba esclavizado al pecado. Pablo dice aquí claramente que todo creyente fue alguna vez esclavo del pecado. En este pasaje de Romanos 6, versículo 20 al 22, continúa diciendo, cuando ustedes eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Libre, o libres, dice aquí. Lleva la idea de que antes de la conversión no teníamos ningún poder para hacer lo correcto delante de Dios. De hecho, estábamos libres de la obligación de buscar lo correcto. Aún más, estando libres de ello, estábamos obligados a obedecer a nuestros deseos pecaminosos. Había una incapacidad moral dentro de nosotros para ser justos, para ser rectos delante de Dios. Tu voluntad no era libre en absoluto. Estabas desconectado de la rectitud. No podías hacer algo con rectitud o incluso elegir tratar de ser recto. Pero al recibir la fe salvadora en Cristo, nos convertimos en esclavos de Dios, lo que significa que estamos tan estrechamente conectados con Cristo Jesús que servir a la rectitud se va haciendo parte de nuestra naturaleza. No hay una tercera opción. Los seres humanos no pueden ser moralmente independientes o neutrales. No existen otras opciones que servir al pecado o servir a la justicia. Como no teníamos identidad en Cristo, no teníamos mandato ni llamado para hacer lo correcto. En cierto sentido, esa era una libertad. Pero aquí Pablo nos dice que esa autonomía tiene un alto costo. Y Pablo considera aquí en el pasaje las ventajas y desventajas de cualquiera de estas dos opciones. En los versículos 21 y 22 dice lo siguiente: ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pablo dice que antes de que sus lectores se convirtieran al cristianismo, no tenían ningún requisito ni obligación de hacer lo que era recto ante los ojos de Dios. Algunos pueden ver esto como libertad y como algo valioso, pero inmediatamente el apóstol Pablo nos dice que esa libertad siempre conduce a la muerte. Y en lugar de una vida gozosa, tenemos muerte. Las personas que están atadas por el pecado solo conocen un tipo de libertad. Son libres de todo lo bueno. Son liberados de todo lo que es recto delante de Dios. Están liberados de todo lo que es verdad y libres de todo lo que es santo. Pero esa libertad en realidad es una esclavitud. Esclavitud al pecado. Los creyentes, por la fe en Cristo y por la gracia de Dios, al ser liberados de su esclavitud del pecado, fuimos liberados de la compulsión de servir a los deseos pecaminosos, de los cuales ahora nos sentiremos avergonzados. Pero ahora nos convertimos en esclavos de Dios. Al confiar en Cristo para nuestra salvación, hemos entrado en esa relación con Dios que es amo-esclavo. Nuestra identidad está tan estrechamente relacionada con Cristo Jesús que estamos siendo transformados en personas que están ahora obligadas a hacer lo correcto a los ojos de Dios. Esto es lo que somos ahora.
Pero estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque la consecuencia natural de servir a la justicia es la santificación y la vida eterna. Cuando Pablo dice, quedaron libres del poder del pecado, no quiere decir que ya no pecamos. Los creyentes todavía pecamos, pero hemos sido liberados del reino, del dominio del pecado que alguna vez dominó sobre nuestras vidas. Entramos en un proceso gradual de santificación en el cual somos transformados en nuestro ser interior para llegar a ser cada vez más como Cristo Jesús. Este proceso inicia en el momento en que naces de nuevo y termina en el momento en que entras en el cielo. Es la totalidad de la vida cristiana de principio a fin. La santificación es nuestro crecimiento diario en la gracia por obra del Espíritu Santo. Y a través de sus medios de gracia, maduramos progresivamente hacia una mayor semejanza a Cristo. Voy a terminar leyendo lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 3, en su versículo 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Hasta ahí la reflexión del día de hoy. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.